Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Antes de iniciar el segmento de opinión, quisiera rendirle homenaje a nuestro queridísimo amigo y ex compañero de colegio del 20 de abril, estudiante jesuita, Luis Felipe Murriagui Báez, que intempestivamente falleció la noche del día jueves. Y cumplimos ayer los compañeros del 20 de abril en acompañarlo y cantar el himno a nuestra Madre Dolorosa, como lo prometimos hacer. Paz en su tumba. Las condolencias a su esposa Gladys Cereño Loor, a sus hijas Mercedes, María del Carmen, María del Pilar y María Cristina Murriagui Cedeño. Nos queda siempre este tipo de experiencias cuando las personas buenas van al encuentro con Dios y uno se pone como cristiano a meditar. Cuando el mundo, cuando el país los necesita para seguir luchando, precisamente Luis Felipe Murriagui Báez fue uno de los gobernadores del Club de Leones, a través de los cuales proyectó ese espíritu, ese amor cristiano por los demás. Y esto nos sirve siempre para reflexionar, y para los que, gracias a Dios, continuamos en esta actividad diaria, nos compromete mucho más a seguir trabajando por ese Ecuador que ellos han aspirado, por ese Ecuador que han deseado permanentemente en cada uno de sus actos. La reflexión debe ser esa, fortalecernos espiritualmente y seguir adelante. En este caso nos toca, en el ámbito personal muy cercano, el fallecimiento de un amigo, que, como dice la canción de Alberto Cortés, es muy difícil reemplazarlo. Pero en honor a él seguiremos trabajando día a día. Él nos escuchaba cuando viajaba a su lugar de trabajo cada día y luego nos hacía sus comentarios, sus opiniones. Ese compromiso lo vamos a fortalecer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer realidad? Y siempre seguimos nosotros trabajando en valores, en principios. Estuve revisando desde el primer artículo hasta el número 444 de la Constitución, para encontrar otros argumentos de aquello que acabamos de vivir en esto de la búsqueda de la verdad, cuando los indígenas han realizado una marcha para pedirle al gobierno que sean tomados en cuenta en algo que los va a afectar. El gobierno, por su parte, tiene su versión. Dice que están abiertos al diálogo, que permanentemente han querido dialogar, que se han hecho los estudios de impacto ambiental y que la marcha no era sino una marcha con intenciones de golpistas que no han ganado en las urnas. Los indígenas han respondido que su marcha no fue para desestabilizar al gobierno, sino para exigirle rectificaciones. Y la opinión pública, los medios de comunicación, allí, en el medio de estas dos versiones. En algún momento salimos mal parados, como el sábado, cuando el presidente de la República volvió a referirse a la prensa corrupta, que le han puesto en su boca la palabra pelagatos, la cual no le gusta. Y esta ingrata tarea de sacar al aire un audio previo en una de las sabatinas anteriores en que el presidente de la República sí dijo esta expresión del pelagato. Decirla, no decirla, sacar al aire, no sacar al aire. Si la sacamos al aire, posiblemente se dirá, están en contra del gobierno. Si no se la saca al aire, están a favor del gobierno y además aceptan que efectivamente no dicen la verdad, que son mentirosos. Esta es una tarea difícil cuando queremos que el Ecuador salga adelante. Decía que había leído nuevamente la Constitución, o revisado, ¿no? Porque no se la puede leer en menos de 24 horas, creo yo, porque tiene 444 artículos. Pero sí, a vuelo de pájaro, ir artículo por artículo, para encontrar las relaciones que tienen que ver con la consulta previa que los indígenas reclaman, que exigen. El tema de la naturaleza, y hay tantos y tantos artículos en donde se ratifica que el Estado tiene ese compromiso, y es más, le otorga esa responsabilidad al pueblo ecuatoriano y a las comunidades a defender a la naturaleza. Y allí también diríamos,
¿qué debe hacer un ciudadano responsable? Si tiene dudas, preguntarle o no al gobierno, ¿se han hecho los estudios adecuados? O quedarse callado. O porque alguien tiene intereses, de pronto decirle a los demás, no reclamen, no pregunten, no digan nada. Todo está bien hecho, aunque no se respete la Constitución. Qué difícil, ¿verdad? Dice uno de los grandes pensadores, que también estuve revisando el fin de semana, que cuando las leyes tocan nuestros intereses, queremos imponer el interés como que fuera el principio y el fin del bien y del mal sobre las leyes, porque ahora nos tocó a nosotros. Ese es el tema que complica la administración pública. Encontré en el artículo 398 de la Constitución, y que me gustaría invitarla a usted, amigo, amiga oyente, a que lean el artículo 398 de la Constitución. Un artículo que compromete al Estado a la no explotación, a la no afectación al medio ambiente. Si no quisieron incluir este compromiso del Estado, allá en Montecristi debieron haberlo eliminado y haberle dicho a las personas que proponían, señores, no queremos incluir, no podemos incluir ese artículo porque les estamos ofreciendo demasiado. Yo quisiera leerlo con la venia de nuestros amigos oyentes. Dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si el referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. ¿Qué nos pide este artículo 398? Consultarle a las comunidades que van a ser afectadas o informarles que no van a ser afectadas, y luego de eso, si la oposición es mayoritaria y la decisión de la instancia administrativa, es decir, del Ejecutivo, sí es explotar la mina, en este caso de cobre, debe de existir una motivación, debe haber un diálogo, un consenso. Esto lo dice el artículo 398, y es lo que los indígenas han pedido. Y aquí, como usted escuchó, amigo y amiga que nos escucha, ahí hay incluido el respeto a los demandantes, respeto a quienes son consultados. No se los puede descalificar, no se los puede desoír. Y esto no es nada inventado en último tiempo, en última hora, con dedicatoria a favor de nadie. Está desde el año 2008, en septiembre, que el pueblo ecuatoriano aprobó en la Constitución. Y el artículo 407 dice, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Los indígenas dicen que hay parte de esa zona allí en el Mirador, que es una reserva que ha sido declarada hace muchos años atrás como zona protegida. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, es decir, cortar hasta un árbol. Pero luego viene el segundo párrafo, y aquí dice, excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Es decir, si el presidente de la República dice, mire, a pesar de que eso es una zona de reserva ecológica, como necesitamos el cobre, necesitamos el dinero que va a producir el cobre, lo fundamento, y aquí están los argumentos, lo presenta a la Asamblea y la Asamblea debe declararlo como de interés nacional. Es decir, señores, está bien que esto sea una zona reservada, pero es tanta la necesidad de dinero
de recursos que vamos a explotar y declaramos, por lo tanto, a esa zona de interés nacional. Y si hay una pugna, dice este segundo párrafo del artículo 407, debería declararse o convocarse a una consulta popular para que sea la mayoría del pueblo la que diga, a pesar de que se destruya allí el ecosistema, vamos a aprobarle para que el gobierno explote el cobre, porque finalmente no es por el cobre, no es por el dinero, sino por la necesidad del pueblo que supuestamente se debe satisfacer a través de esos recursos económicos nuevos que ingresen a la cartera del Estado. Esa es la vida democrática. Si se incluyó en la Constitución tal tema, esto debería ser parte fundamental de la convivencia pacífica de los ecuatorianos. Decir lo contrario es mentir, y hablemosla con las palabras completas. ¿Cuáles son las características personales de los ecuatorianos que debemos buscar? Y aquí lo hemos trabajado muchas veces durante estos 14 años que prácticamente, o 15 años que tenemos en el informativo. Estamos siempre pidiendo, cuando usted, amigo y amiga que nos escucha, por ejemplo, le toca criar, desarrollar, educar a un niño, usted lo primero que debe enseñarle es el autocontrol. Es decir, que se controle aquellos sentimientos, esas malas inclinaciones, el autodominio también, como se suele llamar. En ese instante la persona va a aprender a ser autodisciplinada. Ya no va a necesitar, cuando llega al uso de razón y un poquito más adelante, a que alguien esté mirándolo para que cumpla sus obligaciones. Como tiene autocontrol, tiene autodisciplina. Es decir, él mismo o ella misma es una autoridad por sí mismo. No necesita una autoridad que le esté diciendo qué hacer. Ya la persona aprende a autodisciplinarse. Es decir, ya no necesitamos ni siquiera saber que hay una ley, hay un reglamento, hay una constitución. Vamos aprendiendo desde muy niños este tema, bien educados en las escuelas, en los colegios. Y de adultos también debemos aprender en algún momento a autocontrolarnos, a autodisciplinarnos. Pero hablemos un poquito, porque esto se aplica mucho en la pedagogía, en la educación. La autoseguridad que nace del autocontrol y la autodisciplina. Cuando una persona tiene autocontrol y autodisciplina, comienza a confiar en sí mismo. Ya no necesita que otra persona le diga, haz esto, haz el otro, o ten confianza en ti mismo. Viene lo que se llama ese paso previo, que cuando ya llegamos a ser adultos, a la realización, es decir, a la autorrealización. Y es cierto, ahí ya comienzan las complicaciones. Porque algunos dicen, bueno, ¿y qué es autorrealizarse? Algunos dicen es tener dinero, otros dicen es tener éxito, otros dicen es ser feliz. Bueno, definamos qué es el éxito, qué es el dinero, qué es la felicidad. Y los psicólogos ahí han trabajado muchísimo. Abraham Maslow, que nos ha guiado mucho en nuestros estudios, él, como psicólogo, dice la autorrealización la logras cuando ya tienes satisfechas todas las otras necesidades. Ya tienes alimentación, ya tienes educación, seguridad, tienes una vivienda, un vehículo, etcétera. Claro, en la época de Maslow no era importante tener celulares, otras cosas que ahora se dicen que son parte de la autorrealización. Pero es sentirse satisfecho con lo que usted cada día hace, es amar la vida día a día. Ya no porque tiene dinero o no, sino por la misma vida. Hay personas que teniendo dinero, dicen que el dinero tiene un beneficio marginal, que cada vez que se tiene $1 millón más, no le da felicidad, porque es como que un pobre tuviera $100 más el día de hoy, es decir, como que le daría la misma felicidad. Al comienzo $100 es bueno, $200, $300, ya tiene satisfechas tales o cuales necesidades biológicas, fisiológicas, en fin. Mire usted, hay tantas y tantas maneras de ver esto de la autorrealización, pero lo que sí queda en claro es que cuando Aristóteles nos habló de que el bien debe ser perfecto por sí mismo, que se debe buscar por sí mismo y que esto nos debe permitir a seguir cada día siendo superiores en la búsqueda precisamente del perfeccionamiento. Por eso es que la vida, y ya lo vemos desde el punto de vista cristiano, cuando hablamos de la santidad inclusive, que cada día podemos ser mejores. La felicidad no es el dinero, la felicidad no es el éxito finalmente, sino aquella satisfacción interior de haber hecho las cosas por el propio deber, por la propia satisfacción. Inclusive las personas que ayudan a los demás,
sienten mucho más felicidad encontrar la sonrisa ajena que ellos mismos satisfacerse. Hay instantes donde dice, yo prefiero ser un rico satisfecho o un rico insatisfecho porque estoy trabajando por los demás, a hacer, y ahí hay unas expresiones durísimas, cuando alguien llega a ser insatisfecho. No voy a mencionar aquellas expresiones duras de las personas que están rodeadas de dinero, pero que realmente son infelices. Hay un tema allí que siempre nos va a dejar pensar y meditar con superioridad, que es la realización. Somos imágenes de Dios, imagen y semejanza de Él. Precisamente esto cuando hemos hablado de la dignidad humana. Cuando vemos que la dignidad humana de los demás es respetada, cuando vemos que el nivel de todo el mundo va progresando, que todos tienen su satisfacción, su aspiración, es obvio que nosotros nos incorporamos a esas realizaciones. Y por eso es que trabajamos, por eso es que hacemos cada día estos esfuerzos, por eso es que somos capaces de correr hasta riesgo a título personal cuando queremos trabajar, por ejemplo, por la verdad, por la justicia, porque realmente el Ecuador salga adelante. Y que si estos valores compartidos sirven para que cada uno de ustedes, amigos oyentes que nos escucha, los compartan también con su familia, con sus amigos, qué bien. Debemos luchar, debemos trabajar cada día y no perder nunca esa fe, esa convicción de que realmente sí podemos contribuir a salir adelante. Pero comencemos exigiéndole a las autoridades que hablen con la verdad. Vamos al corte comercial.